décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. La gente no llega a fin de mes, presidente. La gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. El dólar flota, por lo tanto a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Nos planteamos anoche a posteriori de la cadena del presidente de la Nación que hay un cambio. El GPS marcó otra dirección y el gobierno comienza a tomar esa ruta. Ha recalculado el gobierno, ha vuelto sobre sus pasos. Alguno dirá, con un ánimo más crítico, que reculó en chancletas. Otro dirá que tomó nota del resultado electoral del domingo pasado. Uno también podrá plantear de que tomó nota pero le faltan más cambios. Como sea la cuestión, en el análisis donde uno se ubique, indudablemente el presidente de la Nación cambió sus modos, cambió su lógica. Habló anoche con la institucionalidad que requería el caso. No ingresó en estas descalificaciones vinculadas con econochantas, mandriles, pedo de buzo, la flotación, etcétera, etcétera, etcétera. No descalificó absolutamente a nadie. Tampoco vilipendió a los opositores, en este caso al kirchnerismo o a la izquierda. No nombró a nadie de su propio gobierno, no hizo nombres propios y sí trazó un horizonte, un núcleo, un puerto a seguir, un norte. Cambió Milei, es un dato. Es absolutamente innegable que cambió Milei. Algunos dirán, che, pero Pelado está rodeado de los mismos. Y eso también es cierto. Eso también es cierto. Y o el gobierno no tomó nota en ese punto, o está esperando para hacer los cambios, o nunca los realizará. ¿Sí? Yo ese punto que nunca lo realizará lo descartaría, porque en algún momento el gobierno va a reorganizar su gabinete, más tarde o más temprano. Veremos si es con el pulso de la decisión y de la praxis gubernamental o apurado por el resultado de la economía o de las urnas. ¿Sí? No soy astrólogo ni sé lo que va a suceder en octubre, pero el gobierno va a cambiar con nombres y hombres. Eso por un lado. Y por otro lado, está esta situación. Sí, fíjense. Ya Milei no grita de esta manera. Habla de una manera más pausada. No vociferó, viva la libertad carajo. Le habló directamente a los argentinos. Le habló a la gente que labura. Habló como el hombre común que alguna vez había planteado. De que fue ese hombre que le llevó a ganar las elecciones. Probablemente ese hombre común se alejó de su ADN o de su génesis en las alocuciones públicas, y eso entre otras cuestiones vinculadas también con el órgano más sensible de la inmensa mayoría de los argentinos, que es el bolsillo, ¿sí? Le hizo perder las elecciones. Ahora bien, ¿es definitivo esto que sucedió el 7 de septiembre? Y acá déjeme interpelar un poco un norte político que se ha planteado fuertemente en los últimos tiempos. Kicillof abraza la causa de la moderación, contraponiendo básicamente su esencia. ¿Por qué? Porque Kicillof de moderado no tiene absolutamente nada. Un tipo que entró a las patadas en una empresa energética, la más importante de Argentina, que en ese momento estaba en manos de capitales privados. O que, por ejemplo, nunca se solidarizó con las víctimas por la inseguridad. O que, por ejemplo, deja flotando en el aire la situación de que un fallo de la Corte está mal. O que el indulto puede ser una salida.
De moderado no tiene nada, menos una persona que está abrazada, por ejemplo, a Juan Grabois o otros sindicalistas muy pesados de la provincia de Buenos Aires. O algunas personas que salieron de la cámpora, ¿sí? Y ahora se muestran como hombres absolutamente moderados, tranquilos y demás. Hablo, por ejemplo, del Cuervo Larroque. Probablemente los equipos de campaña de Kicillof, porque Kicillof sigue de campaña, además de estar gobernando la provincia, a mi modo de ver, muy mal. Además de estar en campaña y estar gobernando la provincia de modo muy mal, a mi modo de ver, probablemente ayer le hayan apuntado, che, me parece que la entrevista con Pani no sé si te salió bien. ¿Por qué? Porque hay un corte bastante interesante en el cual deja un antecedente que ahuyenta inversiones, ahuyenta a los privados, ahuyenta a cualquier persona que quiere generar empleo en la Argentina. Cuando dice lo de YPF lo volvería a hacer. Y además hay una cuestión bastante interesante. Cuando Pani le pregunta qué haría con la inflación, qué haría con una u otra cuestión, Kicillof nunca responde, nunca plantea ninguna otra propuesta, solamente dice lo de Milei está mal. Mirá. Tu carrera política, muy probablemente la mochila que lleves hasta el 2027, etcétera, sea YPF, 16.000 millones de dólares que nos pide la justicia americana que paguemos por... Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés alguna autocrítica para hacer? De eso no. Y voy a explicar por qué. De otras cosas sí, y de eso específicamente sí, de eso no. Sos cabeza dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. Bueno, esto es bastante interesante, es una negación absoluta de la realidad. Dentro del mismo peronismo saben que no estuvo bien hecho. Dentro muchos de los diputados que votaron y levantaron la mano también saben que no estuvo bien hecho. Y la inmensa mayoría de los argentinos, si se pone a leer un poco, entiende también que no estuvo bien hecho. Salvo para Kicillof. Acá hay una cuestión bastante interesante también, porque el gobierno no solamente se enfrenta a la lógica de Kicillof, que ahora se pone el traje de buzón de moderado, sino con un sector, ¿sí?, que olió sangre en el océano del poder. Y son verdaderos tiburones que van por el presidente y que van por esta lógica política. Algunos con armas nobles, el Congreso, que es un sector hostil para el gobierno, pero es un arma noble, es un arma de la democracia, y lo digo arma con muchísimo respeto, y otros que tratan de hacerlo con las piedras. El gobierno tiene, además de este giro que ha tomado a partir de ayer, que algunos pueden considerar innecesario o insuficiente, tiene frente un sector que le va a decir todo que no. El gobierno ayer anunció mayores partidas para salud, mayores partidas para la universidad pública, para la educación superior, mayores partidas para la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. No se había presentado el presupuesto y ya estaban todos los tuits del sector de la oposición que decían esto. Está todo mal. No me gusta absolutamente nada. Está todo mal. Yo planteaba anoche, che, pero ¿cómo está mal si ni siquiera lo leyeron? Yo lo estaba pidiendo el presupuesto y no lo tenía. Y decían que estaba todo mal. Francisco Juven tiene muchos datos, sí, minuciosos de cómo es el tema universitario sobre todo. Y me voy a detener también en eso. Pero más allá de eso, que te puede gustar mucho, poco o nada, cómo está hecho, esta gente le va a decir todo que no. Todo que no. Por ejemplo, Sergio Palazzo. Sobre el mensaje presidencial de anoche es que la zanahoria delante... bajo el concepto de lo peor ya pasó. Esa frase se la escuchamos a Macri, se la escuchamos al menemismo y se la escuchamos cada vez que una política fracasa en la Argentina. A ver, mira, fíjate que el gobierno tiene en de acá a octubre, faltan 40 días, tiene un verdadero terreno minado por el Club del No, que le va a decir todo que no al presidente, más allá de que la decisión sea buena o para dialogar. Porque hay un sector de la oposición que pide diálogo, pero el gobierno propone algo y dice ya no. Entonces, ¿quiere dialogar o quiere decir que no? Cuando hablo de la oposición dialoguista, hay que sacar básicamente el kirchnerismo. El kirchnerismo quiere básicamente que el gobierno se termine, que le vaya mal y votarle todo absolutamente que no. Y fíjate el terreno minado que tiene el gobierno de acá a octubre y a unas horas nada más. Mañana es una jornada muy compleja para el gobierno. Marcha universitaria, sesión en la Cámara de Diputados, planteos de todo tipo, grupo, color y factor. Y con un nerviosismo en el mercado que no cede, más allá de que hoy los bonos respondieron de otra manera, el dólar no aflojó. Y hay una situación de volatilidad, ya me lo contará Juven, bastante compleja, por no decir inquietante. Miriam Bregman esto planteaba. Que sepa Milei, sus 4 o 5 perritos, no sé cuántos tiene, que sepa que esto recién empieza. Les tenemos que avisar desde esta plaza que ese veto no pone un punto final, pone un punto de inicio de una gran pelea que vamos a dar en
ustedes pueden organizarse en asambleas que sean unitarias, que sean democráticas. Las urnas y gran parte de la oposición le pidió al gobierno: revea la política universitaria, revea la política de salud, revea la política de discapacidad, que es un desastre el gobierno. Revéalo. El gobierno tomó nota, hizo un anuncio en tal dirección. Ah, pero no. Ah, pero no. No, pero vieron los números, yo planteaba anoche, pero vieron los números, ya vieron la partida, vieron el proyecto. No, está mal, no nos gusta, es cínico, es cruel, es mentiroso. Pero lo vieron. Es una pregunta de buena fe. ¿Lo vieron, lo leyeron? O a cajón y a sobre cerrado van a decir: no, esto no me gusta. ¿Cuál es la decisión, básicamente? ¿De que al gobierno le vaya mal porque no les gusta? ¿Porque quieren que se termine? ¿O básicamente, sí, porque hay cuestiones que tienen que revisar? Si hay cuestiones que tienen que revisar, siéntense, dialoguen, cámbienlas, plantéenlas. Pero votar todo que no al libro cerrado parece otra cuestión. Lilita Carrió, que la vi acá en el estudio, me preguntó: pelado, ¿cómo andás? Cuando entró al estudio, habló con María Laura Santillán y le dijo esto. Era el mismo Toto de hoy. Vieron que el Toto de hoy es un hombre asustado. Ya había vendido los dólares no que es teníamos. Si quieren comprar dólares, compren. El Toto de hoy es el Toto de siempre. Ese que tiembla, ese que ya se quiere ir, el Toto que empieza a recapacitar. Porque el Toto de siempre es un Toto miedoso. Y el que dice comprá campeón, ese es de la fuerza del cielo, que lo convenció la mujer que esto era del cielo. El Toto exaltado. ¿Cuál es tu miedo? ¿Que vuelva a incumplir el acuerdo con el fondo? No, ya lo incumplió. ¿En qué lo incumplió? Porque no compró reservas. No compró reservas. Y ahora no las puede comprar. Ahora sí voy a preguntar a Francisco Juven. Yo tengo un respeto por la señora Carrió, se lo dije hoy, le di un abrazo y fue muy cordial conmigo. Yo la tengo como una especialista en temas de transparencia, de la lucha contra la corrupción. No la tengo como una especialista en materia económica. Por ahí me confundo. Está Máximo Montenegro y en un ratito me va a aportar una mirada infinitamente más enriquecedora que la mía. ¿A dónde voy con esto? Cualquier cosa que haga el gobierno, hay un sector de la ciudadanía que le va a decir que no. Que le va a decir absolutamente que no. Y el gobierno tiene que tomar nota de estas cuestiones también, en este verdadero campo minado que tiene de acá a octubre, y más que de acá a octubre, de acá lo que queda de su mandato también. Mañana, por ejemplo, marcha universitaria a las 5 de la tarde. Por más que se anunció un aumento, ¿sí?, hay marcha universitaria. ¿Va a ser ruidosa? Seguro. Va a haber mucha gente, calculo que sí. Y además, dentro del Congreso se va a estar tratando, ¿sí?, el tema del financiamiento a la educación superior. Y probablemente en la Cámara de Diputados estén los votos para rechazar o para darle la media sanción al rechazo del veto del presidente de la Nación. Pero no habría que quedarse solamente con ese posible rechazo al veto, sino que el Congreso, yo cuando planteo un Congreso hostil, democráticamente hostil, digo, ¿no?, para que quede claro, ¿sí?, acá hay legalidad y legitimidad de origen en el Congreso de la Nación, y también que plantee cuestiones al oficialismo, también forma parte de la dinámica de la democracia. Ahora, ¿por qué es hostil? Porque le va a rechazar absolutamente todo, y probablemente también el presupuesto, salvo que haya una lógica de convencimiento a gran parte de los gobernadores y a un sector dialoguista del radicalismo y al bloque que comanda, entre otros, Pichetto y Monzó, para que vayan en esa dirección. Hoy lo veo difícil, hoy lo veo complejo. Se lo voy a preguntar un ratito a Máximo Montenegro. El Congreso le va a plantear todas las cosas que Milei no quiere. Y el gobierno esto lo tiene que tener bien en claro. Hasta esta altura de la noche, ¿qué hora es? Sí, 9:30. Hasta esta altura de la noche, por lo que tengo entendido, el gobierno todavía no habló ni con Mauricio ni con Jorge Macri. Y vos me decís, ¿qué? ¿Es indispensable? No sé si es indispensable, pero en una situación en la que necesitas socios políticos, aliados y gente para dialogar, quizás un llamado de teléfono sea interesante. Hoy el PRO hizo un comunicado, ahora lo voy a leer. ¿Sí? Y la otra cuestión que está planteada es el conflicto del Garraham. Acá está la viceministra de Salud. Ahora le voy a preguntar por esta situación, que se va a sumar mañana a esta protesta. Y acá vuelvo. Hay una causa noble que se ha partidizado. ¿Por qué? Los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires están destruidos. El IOMA es una verdadera calamidad en la provincia de Buenos Aires. Y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es el que convoca la marcha del Garraham. ¿Hay que defender el Garraham? Claro que sí. Pero le pediría a Crepla que empiece por defender el San Roque de Gonet. El Policlínico General San Martín de la Plata, que se cae del cielo raso. Fíjate esto. Y escuchando anoche al presidente, fue más de lo mismo. Por más que haya hablado de la salud, de las universidades, de los jubilados y discapacitados, nadie le cree. Se trata de otro presupuesto que fue elaborado en los Estados Unidos a la medida del Fondo Monetario Internacional.
Acá hay otra cosa bastante interesante, ¿sí? Todos arrogan la representación del pueblo, ¿sí? Y la vocería del mismo. Nadie le cree. ¿Cómo sabe Aguiar que nadie le cree? Probablemente un sector, si vamos a tomar las últimas elecciones, mayoritario, no hay duda, no le cree. Ahora, hay un sector que sí le cree. ¿Y sabe qué, Aguiar también? Hay un sector de la ciudadanía que quiere que al gobierno le vaya bien. ¿Por qué quiere que a la Argentina le vaya bien? Porque además hay un sector de la ciudadanía que está harto del peronismo, está repodrido. Tiene, sí, esos lugares, sí, en estado de sitio. Sí, los genitales, digo. En estado de sitio. Porque lo volvieron loco durante tanto tiempo. Así que esa gente todavía quiere creer en el gobierno, que ha cometido errores de todo tipo, grupo, color y factor. En el rumbo, en los modos, en las lógicas. Pero es un sector que quiere creer. No se arrogue la representación del pueblo, maestro. Con respeto se lo digo. Con respeto se lo digo. Hay un sector que quiere creer, porque no quiere que vuelva al pasado. Por eso también un sector del pasado comenzó a contar los pollitos antes de nacer. Y está cometiendo el mismo error que cometió Milei, que festejaba los goles cuando tiraban el centro atrás y faltaba el 9 que la empuje. Porque el centro atrás iba, pero nadie la empujaba. ¿Sí? Este hombre va a ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, escúchalo. Cosa que decir importante porque me pasó con mi hermana. Mi hermana vino el otro día a casa muy angustiada, con una situación económica muy compleja, pedimos un mango para pagar una deuda. Y me contó que estaba endeudada 3 veces más de su capacidad de pago. Dice, si yo diera todo mi sueldo, todavía tendría que tener 2 sueldos más, digo, para poder pagar la deuda que tengo. Y necesito algo de guita, ¿me puedo prestar? Sí, bueno, y se puso a llorar y empezó, no, porque me metí acá, yo me equivoqué acá. No, pará, no sos vos. No se confundan, no es su culpa. Es el modelo de Milei, que te obliga a vos a estar en esa situación. El endeudamiento que tiene la familia no son culpa de su propia familia, son culpa del modelo económico que te obliga todos los meses a rasguñar de algún lado hasta caer en esos sucuchos. O sea, después te dan 100, le debes 800. ¿Hay estancamiento económico? Sí, Maxi Montenegro lo sabe muy bien, joven también, es un dato absolutamente de la realidad. Ahora, un sector de la ciudadanía, probablemente este hombre, ¿sí?, cree que la calamidad arrancó el 11 de diciembre de 2023. Y que el 9 de diciembre era la panacea, era la gloria, estaba todo fenómeno, ¿sí? Todo el mundo llegaba a fin de mes, todo el mundo cambiaba el auto, compraba casas, ¿sí? Pagaba el mejor plan de la prepaga, el mejor plan del gimnasio, ¿sí? Ahorraba toneladas de dólares. Ganó Milei, porque lo que estaban antes fueron un desastre. Fue una verdadera calamidad. El gobierno anterior, yo decía, pero pelado, no hay que seguir echándole la culpa. Y estoy de acuerdo con esto. Pero hay que entender también de dónde viene. El gobierno anterior multiplicó la pobreza, la inflación, el dólar. ¿Sí? Y ahora los problemas arrancaron el 11 de diciembre de 2023. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tan giles podemos ser? ¿Tan nabos podemos ser de abrazar solamente esa idea de forma sesgada? El gobierno comete errores un montón. ¿Debe cambiar el gobierno? Claro que sí. La situación está jodida muy. La calle está fría, recontra. Ahora, no por ello, lo que estaba antes era el paraíso. Mirá el gobernador. Al discurso en sí, disco rayado. La verdad que son los argumentos que viene exponiendo Milei desde el comienzo. Yo creo que además recurrió a una frase tristemente célebre por Macri, lo peor ya pasó, es de marzo del 18. Macri en el Congreso abriendo las sesiones después de las elecciones del 17, dice, lo peor ya pasó, forma parte de una familia de frases remanidas de la derecha argentina, hay luz al final del túnel, el segundo semestre, los brotes verdes. Lo que le pasa a Milei... Te falta la más importante de todas. Bueno, sí, hay que pasar al invierno, sí. Está bien, la derecha argentina acuñó varias, todas fracasadas. Lo que le pasa a Milei, el drama que tiene, es que nos viene mintiendo hace mucho. ¿Puede fracasar este gobierno a propósito de la lógica? Y sí, es una posibilidad. Sí, claro que sí. ¿Qué duda hay? Lo que Kicillof no se da cuenta es que su modelo ya fracasó.
probadamente fracasó. Salvo que tenga algo distinto para mostrar. Cierro la apertura editorial, he hablado bastante. Con esto que plantea el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sí, dice 17% de aumento en el presupuesto de salud del próximo año. Está la viceministra de Salud, ahora se lo voy a preguntar. Nos siguen mintiendo, nos falta el respeto y nos subestiman, proyectan una inflación del 14%. En realidad, punta a punta es 10,1, ¿no? Por lo que tengo entendido. Maxi, dije bien, Jueguen, dije bien, 10,1 es. Entonces el aumento del 3%, nada. Lamento informar que no alcanza, son 2 años de ajuste, cierre, retiro de todo tipo de cuidado y atención. Para ahora mentirnos de semejante manera. Usó la cadena nacional con fines electorales y tratar de conquistar de cara a octubre. Bueno, no es así, es con trabajo, inversión real, gestión y empatía sobre la salud de nuestra gente. Yo le pediría al ministro Kreplak que tenga empatía con los enfermeros de la provincia de Buenos Aires. De verdad, ganan una miseria, creo que es médico Kreplak, doctor, ganan una miseria. Véalo, pregúntele. Sí, el otro día hablaba con el enfermero del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Cobran una miseria, se están cagando de hambre los enfermeros. Capaz que sea culpa de Milei, bueno, probablemente. Entiendo que el ministro de Salud es usted. Sí, el resto son todos espejitos de colores. Kreplak y la provincia de Buenos Aires convoca a la marcha de mañana en defensa de Garrahan. Una causa absolutamente no.